El cargo y el abono, un video dedicado para aquellos estudiantes de los primeros semestres de la licenciatura en Contaduría Pública, porque algunos cuando ya están en semestres intermedios o ya a punto de egresar, pues se les olvida o simplemente no conocen este concepto de las reglas del cargo y el abono elemental para poder contabilizar. En ese sentido, pues vamos a hacer una explicación y yo sé que la explicación tiene que ser técnica, evidentemente, con los conceptos que establecen las normas de información financiera, pero utilizaré conceptos muy básicos, muy coloquiales, para que cualquier persona los pueda comprender. Estamos de acuerdo que dentro de las empresas, dentro de las organizaciones y por supuesto para las personas, pues principalmente se van a tener recursos económicos. Y es importante que el alumno de estos primeros semestres comprenda que el recurso económico, pues no solamente va a ser el dinero, sino que imagínate una empresa, tiene mercancías, posiblemente tiene activos fijos. Activos fijos lo vas a ubicar más adelante, pero puede ser una computadora, puede ser un escritorio, puede ser un automóvil, etcétera. Esos son los recursos económicos y que dentro de la contabilidad, en los conceptos básicos que establecen algunos autores, se le denomina que son los activos. En pocas palabras, todo aquello que tienes a tu favor. Hay otros rubros, pero quiero que lo dimensiones. La tienda de la esquina, el supermercado, en fin, van a tener estos activos que son los recursos. Pero también debes preguntarte o formularte, mejor dicho, esta pregunta. ¿Cuál es el origen de estos recursos económicos? Pues pudiéramos señalar que el origen nos lo va a dar posiblemente lo que conocemos como el capital, que se entiende que es propio, en pocas palabras es tuyo, pero también podemos recurrir a la deuda y que ésta evidentemente corresponde a personas externas, como pueden ser, y vas a escuchar o vas a leer los conceptos, como puede ser un proveedor, un acreedor, puede ser el gobierno. En pocas palabras, debes contextualizar que son las deudas y que para fines de la contabilidad se le conocen como los pasivos. En este momento debes comprender entonces que van a existir tres términos a saber o a considerar. Uno, que son los activos. Dos, que son los pasivos. Y tres, tenemos entonces al capital contable. Ya te diste cuenta que tengo aquí una balanza y lo que se busca entonces es tener un equilibrio. Un equilibrio entre lo que tengo, que son los activos, pero también con lo que debo o valga mis deudas y lo que es mío, mi aportación, lo que se conoce como capital. Vas a encontrar entonces en muchos libros esta fórmula que el activo es igual a la suma del pasivo más el capital contable. En estos minutos, por favor, quiero que reflexiones y le pongas pausa al video e imagínate una empresa a la que tú quieras y trata de identificar cuáles son los activos. Aquí están. Cuáles son los pasivos, que son las deudas, y el capital, que si te das cuenta y si hacemos una ecuación, tenemos que el activo es igual al pasivo más el capital contable. Entonces, capital contable es igual al activo menos el pasivo y es una simple resta. Lo que tengo, voy a poner aquí con signo positivo, en relación a lo que debo, pues la diferencia será ese capital contable. Por ello le llamamos la teoría de la partida doble. Por ello hay un estado financiero que se denomina balance general, porque de eso se trata, de tener la igualdad entre lo que tengo y lo que debo. Otros autores, y lo vas a ver más adelante, le conocen
al pasivo y al capital como el origen y al activo como la aplicación de recursos. Porque tal vez vas a encontrar algunos ejemplos, y yo te voy a poner uno. Pensemos que el vecino tiene una camioneta Cheyenne. Cheyenne. Al ser una camioneta de él, ¿estás de acuerdo conmigo que cumple con la definición hasta este momento muy básica del activo? Pero ahora pregúntate, ¿cómo fue que lo obtuvo? Ah, posiblemente lo tomó de su dinero o posiblemente pidió un préstamo bancario, pidió un préstamo, perdón, a la agencia automotriz, en fin. Por ello se le denomina origen y aplicación de los recursos. Te reitero nuevamente, el activo es igual a la suma del pasivo más el capital contable. Pon una segunda pausa, por favor, y espero que estés tomando nota para que pues ordenes las ideas, puedas tener una mayor referencia y eso te permita la comprensión de lo que vamos a ver a continuación. Mira, aquí tenemos esto que es muy conocido en las clases de contabilidad básica, la famosa T de mayor o conocidos como esquemas de mayor, y acá vamos a tener el libro diario. Voy a explicarte aquí precisamente cómo se manejan esas T de mayor que en la práctica profesional ya no se utiliza. Todo es a través de sistemas computarizados, pero es necesario que el estudiante de contabilidad pues sepa. Esta es la representación gráfica de la cuenta. Voy a escribir por acá. Esta es la cuenta. ¿Y por qué se le llama cuenta? Ah, porque mira, que los movimientos o las partidas que vimos aquí en la balanza, pues hay que ponerle nombre y apellido. Por ejemplo, mercancías, tiene un nombre que puede ser almacén. Si tengo computadoras, equipo de cómputo. Si tengo una camioneta, equipo de transporte. Si tengo efectivo, caja. Si tengo dinero en la cuenta bancaria, se llama bancos. Eso lo puedes revisar en cualquier libro de contabilidad básica. Entonces, la cuenta va a tener esa característica que tendrá un nombre de los que te acabo de decir. Y este nombre debe tener una característica que debe ser conciso y preciso. Por ejemplo, pongamos acá la cuenta de bancos. No tengo que ponerle dinero disponible en la cuenta bancaria, no. Eso es un nombre muy extenso y no facilita la comprensión de la información financiera. Entonces, aquí vas a tener un primer elemento que en este caso es la cuenta de bancos. Ahora, observa que es una T de mayor y evidentemente tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Vamos a comprender que aquí en el lado izquierdo se conoce o se denomina como, un color por acá, le vamos a decir que este es el debe y este es el haber. Izquierda debe, derecha haber. Y las anotaciones que yo pueda hacer aquí en el debe tienen el nombre de cargos. Las anotaciones que tenga por aquí en el haber se denominan abonos. De seguro ya escuchaste al contador o en los libros que te dicen, oye, carga esta cuenta, abona a esta otra cuenta. Porque al ser una balanza, al ser un equilibrio, vamos a encontrar que, fíjate bien, a un cargo le puede corresponder un abono o a un cargo le pueden corresponder varios abonos, uno, dos, tres. Pero también es posible que a un abono le corresponda un cargo o que a un abono le correspondan varios cargos. Porque recuerda, debemos conservar esa igualdad numérica. Voy a poner por aquí las notas para que no te pierdas de vista. Entonces, recuerda, tengo del lado izquierdo el debe y las anotaciones en el debe se conocen como cargos. Tengo en el lado derecho el haber y las anotaciones en el haber se conocen como abonos. Esa es una regla y nada ni nadie la va a cambiar hasta este momento. Bien,
Ahora, vamos también que comprender lo siguiente, fíjate bien, que la suma, la suma de cargos, le pongamos por acá, a ver, otro color, la suma de cargos es conocido como movimiento deudor. La suma de abonos es igual al movimiento acreedor. Esto también es importante porque si estás en el debe, se entiende que es deudor, y si estás en el haber, se entiende que es acreedor. Esto no va a cambiar. Ahora, otra relación que tienes que ver es la siguiente. Si el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor, entonces tendré un saldo deudor. Si el movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor, entonces tendré un saldo acreedor. Vamos a ponerle números para que veas cómo queda. Y aquí le voy a poner a propósito para que sea deudor. Le pongamos algunas cantidades, ¿qué te parece? Vamos a ponerle aquí 100, 300, 200. Y aquí le voy a poner un abono de 150 y 50. Ponle pausa, por favor, y dime cómo se llaman las cantidades de la izquierda, que no lo veas, y cómo se llaman las de la derecha. Recuerda que estás estudiando conmigo. Bien, ahora, algo que tenemos también que considerar es que cuando estamos elaborando de manera gráfica la T de mayor, pues si vamos a cortar suma, tenemos que trazar una línea. Entonces, acá voy a tener, en ese caso, 600 pesos, que ya sabes que se representa, perdón, el movimiento deudor, y acá tendré 200 pesos, que representa el movimiento acreedor. Como el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor, bueno, aquí voy a cortar otra suma, como son mayores en este caso, pues voy a tener para estos efectos que un saldo deudor de 400 pesos. Y así lo tienes que visualizar en tu balanza de comprobación. Vamos a ver ahora qué te parece un acreedor. Disculpa si estoy yendo rápido, pero si ya te perdiste, por favor regresa al video tantas veces sean necesarias para que te quede claro. Bien, vamos a suponer que aquí tengo, ¿qué te parece? 600, 300, 100. Y acá tengo 250 y tengo 150. Ya sabes, como ya vamos a sumar, aquí le trazamos una línea y aprovechando de una vez. Y eso significa que en el debe, en los cargos, ¿cuánto tengo? Ah, pues tengo 400 pesos. Y en los abonos, en el haber, pues tengo 1000 pesos. Observa que como el movimiento acreedor es mayor que el deudor, entonces voy a tener por acá un saldo acreedor de 600 pesos. Es importante que ubiques estos movimientos precisamente para que cuando alguien te diga, a ver, carga esta cuenta, abona esta cuenta. A ver, vamos a resolverlo. Pensemos, que alguien nos diga carga a una cuenta determinada, pues sé que debo utilizar aquí el lado izquierdo de la T de mayor. Oye, abona a una cuenta. Ah, ya sé que voy a utilizar en este caso el haber, el lado derecho de la T de mayor. Y esto no debe confundirse, porque en algún momento te van a preguntar, oye, ¿qué pasa si vendo mercancías a crédito? ¿Qué pasa si compro una computadora de contado? Ah, pues debo de cargar a esta cuenta y abonar a esta cuenta, y ya tienes que saber en el proceso mental a qué se refiere este concepto. Cuando estemos ya aquí en el libro diario, pues aquí mira, tengo el debe y el haber. Prácticamente aquí está, perdón, aquí voy a tener el cargo y el abono. Pero todavía en este video no vamos a llegar a este registro. Quiero que comprendas muy bien este procedimiento. Ok,
Ahora, una vez que ya hemos comprendido este tratamiento, pues recuerda que tenemos aquí un equilibrio, una balanza. Ujú. Entonces, voy a tener lo siguiente, mira. Aquí tengo a los activos y aquí voy a tener del otro lado, para conservar a la igualdad, a los pasivos y al capital contable. Cuando hablamos de los activos, estos tienen una naturaleza. En la mayoría de los casos, el saldo es deudor. Y los pasivos y el capital contable, en la mayoría de los casos, el saldo es acreedor. Ya sabes que es deudor, que es acreedor. Por aquí lo vimos. Mira, este fue deudor y este fue acreedor. ¿Esto qué va a significar? Si fuera una representación un tanto gráfica, que voy a tener aquí más cargos que abonos y acá voy a tener más cargos que abonos, porque otra vez los activos son deudores y el pasivo y el capital es de saldo acreedor. Entonces, fíjate cómo lo vamos a ejemplificar, por favor. Vamos a suponer que tenemos en los activos 1,000 pesos. Y acuérdate de la fórmula, activo es igual al pasivo más el capital contable. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que no puedo siquiera pensar acá que existan 1,000, porque este es deudor. Acuérdate, aquí donde puse ese es deudor, lo cual es incorrecto. Significa lo siguiente, que aquí puedo tener, si te parece, 700 pesos. Y vamos a ver, ejemplo, activo dice que es igual a 1,000, es igual a 700, es incorrecto. No se cumple la igualdad. Evidentemente me faltan 300 para que entonces, ahora sí, 1,000 es igual a 1,000. Es el equilibrio. Mira, partimos aquí de la balanza, un ejemplo gráfico, y ahora cómo lo tengo aquí en la contabilidad. Es lo que tienes que revisar. Por favor, en los libros de texto, trata por favor de ver cuáles son las cuentas. Aquí mira, te lo puse, las cuentas, cuáles integran los activos y qué cuentas integran el pasivo y el capital contable. ¿Por qué? Mira, porque aquí viene la parte interesante que tal vez podría confundirnos. Ahí está. Aquí viene la parte interesante. Mira, los activos, los registros, para que estos puedan incrementarse, los tengo que cargar. Aquí entonces aumenta el activo. No tengo que decirte en qué lado lo puse en el debe. Y no tengo que decirte qué fue lo que hice aquí, pues lo cargué. Y en el haber disminuye el activo, lo que significaría que tendría que abonarlo. Entonces, un activo para incrementarlo, para aumentarlo, lo debo cargar. Un activo para disminuirlo, lo debo abonar. Pero como estamos en una igualdad, cuando estemos en pasivo y capital contable es opuesto. El pasivo y el capital para aumentarlo, debo de cargarlo. El pasivo y el capital contable para disminuirlo, debo abonarlo. No, debo cargarlo, perdón. Aquí cargo y abono. Espero que te quede claro. Por favor, ponle pausa al video y te lo voy a explicar nuevamente. Aguanta con la pausa. Te lo explico nuevamente. Los activos, hemos dicho que estos tienen saldo deudor. Pasivo y capital contable, saldo acreedor. Lo vimos por acá. Regresa al video. Ahora, el activo, para que pueda incrementarse, lo debo cargar. El activo, para que pueda disminuir, lo debo abonar.
Estamos en la ecuación, estamos aquí, con esta fórmula. Por lo tanto, será al revés, el pasivo y el capital contable. Para aumentarlo, lo debo abonar. Para disminuirlo, lo debo cargar. ¿Y esto cómo lo vamos a representar? Precisamente vamos a suponer en el ejemplo que te decía de que recibimos un préstamo del banco. Imagínate, imagínate esta operación. Recibí un préstamo del banco. Voy a poner acá otro color y voy a tener, primero, el dinero lo recibí en mi cuenta bancaria y la cuenta bancaria para mí es un recurso, es un derecho, es un activo. Entonces, aquí vamos a pensar que el préstamo que recibí fue de 1,000 pesos. Y es congruente porque mira, hoy a las 6 de la mañana no tenía 1,000 pesos. A esta hora ya lo tengo. Entonces, incrementó y por eso lo cargué. Observa, es congruente lo que estamos revisando. Pero también, como este dinero me lo prestó el banco, a las 6 de la mañana no tenía deudas con nadie. A esta hora sí lo tengo. Dime, ¿lo cargo o lo abono? Ya sabes, la respuesta es que lo debo abonar para que incremente, que es lo que estamos viendo por acá. Pensemos que en un mes alguien nos dice, oye, abónale a la deuda bancaria. ¿Con qué? Con una transferencia de la cuenta bancaria. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pensemos que el abono es por 400 pesos. Primero, sale dinero de la cuenta bancaria. ¿Qué quiere decir? Disminuye mi cuenta de bancos, disminuye el activo. Por lo tanto, lo voy a abonar. Observa, es congruente a lo que dijimos. Y la deuda no aumenta, la deuda disminuye. Y para disminuir, entonces, la debo de cargar. Vamos a hacer el cruce de cifras y observaremos entonces que tengo 600 pesos deudor, lo que te puse acá, y aquí tengo 600 pesos acreedor. Si lo llevo a la balanza, ¿qué quiere decir? Que mis activos son de 600 y mis pasivos son de 600. Se cumple con la igualdad. Esta es una primera parte que quiero explicarte. Yo sé que es muy rápido, pero por favor ponle pausa y cuando sea necesario, trata de hacer las reflexiones con ejemplos de la vida real para poder comprender estos conceptos o estas ideas. Ahora, vamos a poner aquí algo que también a muchos de tus compañeros o incluso a ti se confunden. Y esto será a través de las famosas reglas del cargo y del abono. Reglas del cargo y el abono, porque tiene que haber una igualdad. Mira, vamos a poner aquí que esta es una cuenta de activo, esta es una cuenta del pasivo y esta es una cuenta del capital contable. El capital contable en este momento quiero que lo entiendas como una aportación que estás haciendo. Entiéndelo y compréndelo como una aportación. Entonces, mira cómo se hace desde el punto de vista didáctico. Siempre vamos a poner acá el número de operación con un paréntesis. Iniciamos con el signo de pesos y la cantidad. Y así como estoy cargando, vas a ver que voy a abonar. Entonces, la primera regla establece que a todo incremento del activo le corresponde un incremento del pasivo. Vamos a poner acá que sean 1,000 pesos. Acá debo tener entonces 1,000 pesos. Esa es una regla básica. Si aumenta el activo, aumenta el pasivo. Segunda regla. A todo incremento del activo le va a corresponder también un incremento en el capital contable. Observa, estoy abonando pasivo. Observa, estoy abonando capital contable. Si hiciéramos aquí las sumas, activo 1,600, pasivo 1,000, capital 600. Pasivo más capital 1,600 es igual al activo, vamos bien. Ese es el concepto que tienes que revisar.
Pero también encontraremos otra regla en la cual se establece lo siguiente, que a todo aumento del activo también le puede corresponder la disminución del propio activo. Pensemos acá 300 y acá 300. Estas son tres reglas respecto al activo en cuanto a su incremento. Realmente son 18 reglas. Algunas se van a repetir, porque cuando incrementa el activo, vamos a pensar aumenta el pasivo, y cuando aumenta el pasivo, aumenta el activo. Se van a ir encontrando entre sí. Pero quiero que veas este ejercicio y vamos a hacer aquí un pequeño razonamiento. A ver, imagínate que esta es la cuenta general y voy a apuntar acá. Tengo 1000, tengo 600, tengo 300. Ahí están todos mis cargos. Perfecto. Y voy a poner acá los abonos. 300, 1000, 600. ¿Cuánto nos da aquí? 1900 movimiento deudor, 1900 acreedor. Significa saldo cero. Tenemos el equilibrio porque este es el activo y este es el pasivo más el capital contable. Muy bien, ya vimos la primer serie de reglas del cargo del abono respecto al activo. Ahora, vamos a ver qué sucede en el caso, por ejemplo, de que si disminuye el activo, aumenta el activo. Ya la tenemos acá, no hay problema. La puedo poner otra vez, pero sería repetirla, sí, duplicarla. ¿Qué pasa entonces si disminuye el activo? Va a significar entonces que disminuye el pasivo. El ejemplo que veíamos del pago de la deuda bancaria, eso fue lo que ocurrió. Salieron 200 de la cuenta bancaria y la deuda con el proveedor disminuyó. Muy bien. Ahora, otra regla que puede ocurrir es que si disminuye el activo, posiblemente disminuya el capital contable, porque algún socio se retira y hay que regresarle su aportación. Observa, entonces ya tenemos aquí 5 reglas respecto al activo. Vamos ahora a revisar el pasivo. Tenemos que, si aumenta el pasivo, abonándolo, pues ya vimos aumenta el activo. Es la inversa, no la voy a duplicar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si en todo caso, aquí vamos a la 5, vamos con la 6, pensemos que sean 700 pesos. Si aumenta el pasivo, es posible que disminuya el capital contable. Observa cómo estoy abonando, cómo estoy cargando. Por ello te ponía por acá, ¿dónde está? Aquí mira, que a todo cargo le corresponde un abono, o que a un cargo le corresponden varios abonos, o a un abono le corresponden varios cargos, porque con eso vas a encontrar la igualdad. Ok, entonces aquí ya estamos visualizando que disminuyó, aumentó el pasivo, aumentó el activo y aumentó el capital contable. ¿Qué pasa si disminuye el pasivo? Pues ya tenemos acá, mira, aquí está el cruce de operaciones, disminuye el pasivo, disminuye el activo. Ya no la voy a repetir. Pero, estamos en las 6, ¿qué pasaría por acá si disminuye el pasivo? Pensemos por 100 pesos, posiblemente aquí el capital va a incrementarse también en 100 pesos. Ya tenemos el cruce y prácticamente tenemos 3, 6, 12 reglas, algunas se van a repetir. Y vas a encontrar lo mismo ahora con el capital contable, porque si incrementa, fíjate bien, si incrementa el capital contable, ya vimos que, aquí está, mira, si incrementa el capital contable, aumenta el activo. Si incrementa el capital contable, aquí, aumenta el pasivo. Lo que podría ocurrir entonces por acá es que sea, por ejemplo, que aumente el capital contable y disminuya el
capital contable. De manera muy resumida, se van cruzando las operaciones. Veamos entonces, y te voy a invitar, valga, a que hagas la suma, los activos, suma los cargos. A ver, vamos a poner aquí con color amarillo, suma los cargos, 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 y suma los abonos, 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 y el ejercicio será que la suma sea igual entre los cargos y los abonos. Vamos a hacer un pequeño repaso general, esperando te quede claro. Primero, por favor, los activos es todo lo que la empresa tiene a su favor, que puede ser el dinero, puede ser mercancías, pueden ser derechos de cobro a los clientes, puede ser algún terreno, construcción, mobiliario, etcétera. Tengo también a los pasivos, que técnicamente es todo lo que debo. Le puedo deber al gobierno, a los trabajadores, a los proveedores, al banco, etcétera. Y el capital lo constituyen mis aportaciones y las utilidades que voy teniendo. Eso lo podemos ver en otra explicación. Recuerda también que lo que busca la contabilidad es la igualdad, es el equilibrio. Por ello se representa en una balanza. En el lado izquierdo tengo a los activos. En el lado derecho tengo a los pasivos y al capital. Por ello se le llama la teoría de la partida doble. Hay una igualdad en la cual los activos es igual, a la suma del pasivo más el capital contable. Y una fórmula que tenemos es que el capital contable, lo escribiré por acá para que no te confundas, activo menos pasivo es igual al capital contable. Lo podemos ver aquí en este ejemplo y te voy a plantear otro para que quede claro. Pensemos aquí que son 800, aquí son 500 y son 300. Se cumple la igualdad. Activo, pasivo, capital contable. Pero hagamos la otra fórmula. ¿Qué te parece? Entonces, si decimos que activo menos pasivo es igual a capital contable, si decimos que 800 menos 500 debe ser a 300, y 300, mira, es cierto. Es una simple fórmula, no pasa absolutamente nada. Bien, además, ¿qué fue lo que vimos? Vimos la representación gráfica del esquema de mayor o la T de mayor y sus partes. Primero, identificar que existe por acá una cuenta, la cuenta de contabilidad. Y esta tiene que tener un nombre. El nombre tiene que ser conciso y preciso. Puedes encontrar alguna literatura y se va a llamar bancos. Bien, observa que es una T y se distingue un lado izquierdo y un lado derecho. El lado izquierdo se conoce como debe, el lado derecho como haber. Las anotaciones que hagas en el debe se conocen como cargos. Las anotaciones que hagas en el haber se conocen como abonos. La suma de los cargos, y la suma de los abonos. Pero además, sí, la suma de cargos te va a dar un resultado que se conoce como movimiento deudor. La suma de abonos te da un resultado que se llama movimiento acreedor. Importante. Cuando escuches, la cuenta de clientes es deudora, ¿qué significa? Que el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor, saldo deudor. Oye, es que la cuenta de proveedores es de naturaleza acreedora. ¿Qué significa? Que el movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor, y eso se conoce como saldo acreedor. Aquí revisamos algunos ejemplos de por qué nos dio saldo deudor. Porque los movimientos deudores fueron mayores que los acreedores. Aquí, ¿qué estamos observando? Es acreedor porque movimiento acreedor es mayor que el deudor y tengo mi saldo acreedor. Además, estuvimos revisando esta fórmula o esta representación general señalando a los activos. Los activos, por lo general, tienen saldo deudor. Verás más adelante que existen cuentas de activo que son acreedoras, como las depreciaciones acumuladas o las estimaciones para cuentas de cobro dudoso, o sea, son acreedoras y su saldo pues iría por acá. Bien. Y por otra parte tengo los pasivos y el capital contable, saldo acreedor, siempre. Un activo, para incrementarlo, lo debo cargar.
Un activo para disminuirlo lo debo abonar. Al revés, un pasivo o el capital contable, para aumentarlo lo debo abonar, para disminuirlo lo debo de cargar. Y es una regla que debes comprender. Y además por acá vimos pues algunos ejemplos de las reglas del cargo y del abono. Por favor, consulta los libros de texto para profundizar y este video pues ha sido solamente con el objeto de que puedas contextualizar algunos conceptos, algunas ideas para poder reforzar lo que sabes. En el siguiente video pues vamos a estar viendo ya algunos ejemplos del cargo y el abono y por supuesto su registro en el libro diario. Por favor, espero que este video te sea de utilidad y si te interesa, por favor, suscríbete y esté pendiente de las siguientes grabaciones para que no te pierdas del cargo y del abono.